Bueno, vamos ahora a nuestra columna. Aprovechamos además para agradecerle a la gente de Pilmor y a la gente de Aceitera General Dehesa que han comenzado a acompañarnos con su pauta publicitaria. Pero vamos a la columna. Esta semana, yo diría, el gobierno podría haber tenido una semana de buenas noticias. La actividad del presidente en los Estados Unidos, en esta semana argentina con inversores. Sin embargo, bueno, una serie de circunstancias vinculadas a irregularidades, supuestos delitos y demás, le ha oscurecido un poco eso. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el trabajo de economía, de política económica, de Caputo, y en el objetivo, como decía Carlos Segiaro en la nota que hicimos hace un momento, en realidad el objetivo de la política económica del ministro Caputo y del presidente Milei es básicamente, bueno, dice, vamos a bajar la inflación, la vamos a bajar cueste lo que cueste. Y yo diría que eso es acompañado con una esperanza de parte de la mayoría de la población, porque estamos en un periodo en que lo que predomina son las ideas simples. Y una idea simple que el gobierno ha logrado instalar entre los argentinos es: si la cantidad de dinero de la economía aumenta, aumentan los precios. Entonces, si yo controlo la cantidad de dinero, bajo el gasto público para no tener que financiar déficit y además controlo que no me aumente la base monetaria, en realidad, finalmente, la inflación va a bajar. Y entonces es una idea simple, la gente la toma con confianza y en reiteradas oportunidades el gobierno dice, bueno, entre el momento en que yo controlo la cantidad de dinero y el momento que la inflación desaparece, hay un rezago temporal. Serán 12 meses, serán 16, bueno. El gobierno empezó a tener algún problema para explicar por qué finalmente esto se ha demorado. Llegó a las elecciones con su principal activo, que era decir, mire cómo bajé la tasa de inflación. Y eso yo diría es indiscutible, ¿no es cierto? Y la gente acompañó la elección, aún a aquellos que a lo mejor estaban atravesando una situación no muy buena, porque se le había deteriorado el poder de compra, porque el nivel de actividad de la economía se había deprimido, pero la tasa de inflación bajó. Yo le voy a pedir al director que pongamos el primer gráfico de inflación en Argentina. En ese gráfico que ustedes están viendo allí, ven cómo en diciembre de 2023, allí tenemos que la inflación fue ese mes, cuando asumió Milei, la inflación fue 25,5% en un mes. Bueno, inició rápidamente una reducción, e incluso en el primer mes el gobierno pudo decir que tenía superávit fiscal. La tasa de inflación bajó, como ustedes lo pueden apreciar en el gráfico, hasta llegar a ese mínimo, que es el correspondiente a mayo del año pasado, que la inflación fue 1,5%. Allí, bueno, luego vino el proceso electoral, el gobierno se sintió muy satisfecho con sus resultados y las voces que alertaban sobre algunos problemas en el sector externo, problemas en el nivel de actividad, problemas con la tasa de interés, el gobierno no le hizo falta escucharlo. Dice, tengo la inflación en 1,5% y la inflación va a desaparecer. Se va a cumplir el periodo aquel del rezago, se va a cumplir, al presidente le encanta repetir una frase de Milton Friedman, que es que la inflación es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario, y entonces si controlo la moneda, no tengo inflación. Con esa idea estuvimos en mayo con el 1,5%. Sin embargo, de allí en adelante, la tasa de inflación comenzó a subir. De hecho, el último dato que hemos tenido la semana pasada ha sido 2,9%. Miren, voy a pedir que pongamos el segundo gráfico de inflación para ver más claramente qué pasó desde mayo. Desde mayo de 2025, que había sido 1,5%, el dato que tenemos allí junto al eje de las ordenadas, y empezó a subir. 1,6 fue en junio, 1,9 fue en julio y agosto, 2,1 fue en septiembre, 2,3 fue en octubre, 2,5 en noviembre, 2,8 en diciembre y los dos primeros meses de 2026, 2,9. El gobierno le imputó al principio al problema que tuvo Argentina al comenzar el último trimestre del año pasado, a lo que le gustaba llamarle el riesgo Cuca. Es decir, no, todo esto pasa porque la gente tiene miedo que ganen las elecciones los representantes del kirchnerismo.
Pero esto va a pasar. Estados Unidos le ayudó a Argentina cuando parecía que íbamos a tener una crisis grave en el sector externo, acompañándolo para resolver ese problema en el sector externo. Sin embargo, le dijo, mire que ustedes no están acumulando reservas. Si usted no acumula reservas, va a ser difícil que vengan capitales porque la gente va a pensar que se va a dar ese clásico caso de decir, yo no entro porque no puedo salir. Entonces, el gobierno, a pesar que dijo que no hacía falta, comenzó nuevamente, en este año, digamos, comenzó a acumular reservas. Ahora, ¿cuál es el costo que ha tenido esta mirada quizás solo monetaria o solo financiera de la macroeconomía? Miren, eso que está allí, a mi espalda, es un indicador que es lo más aproximado que hay al Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que genera la economía en un año. Ese es el estimador mensual de la actividad económica, medido en números índices, lo que ha pasado desde enero del año pasado. El presidente suele decir que la economía ha crecido. Y si uno mira ese número del EMAE, va a ver que cuando en enero ese indicador era 152, en diciembre es 155. Entonces alguien puede decir, bueno, en realidad la economía ha crecido, no mucho, pero un poquito ha crecido. Ahora, fíjense en este gráfico, y es el último con el que los molesto. Eso es como varió mes a mes. Y claramente vemos que sube un mes, baja 2 meses, sube otro mes, baja. El último mes del año pasado, diciembre, subió 1,8. Eso es lo que explica que cuando uno compara punta a punta, tenga un crecimiento a lo mejor del 3-4%. Sin embargo, eso lo que muestra es que la actividad está caída. Es decir, no se recupera porque hay mucha heterogeneidad. Y en la medida en que la demanda interna no se recupere, es difícil pensar que la economía vaya a crecer. Se lo aseguro, Julio. Bueno, y sé si que no... se nos termine el programa, pero déjeme que diga esto. Sí, a ver. Si el poder de compra del salario no se recupera, quiere decir que de la demanda agregada, el consumo, que es más o menos el 60% de la demanda, 60-70% de la demanda agregada, no va a crecer. Y entonces vamos a seguir transitando este camino en el cual la heterogeneidad de comportamiento en el sector productivo hace que todos los días veamos que alguna empresa cierra, que otra suspende. Así que vamos a seguir con eso. Y yo creo que vamos a seguir con eso. Bueno. Por supuesto, el gobierno dice, no, pero esto, el que pierde el empleo en confecciones, lo va a recuperar en minería. Lo que pasa es que la mano de obra no es tan versátil y el capital tampoco. Y en minería, la verdad, ¿se genera tanta mano de obra? Además está el problema ese, pero supongamos que se genera la misma cantidad de puestos de trabajo. ¿Vos pensás, Julio, que alguien que está cosiendo un jean puede pasar a manejar... picar piedra. Sí, a picar piedra. Ya no se pica tanto, pero a operar una máquina de minería, y eso es poco probable. Mire, voy a terminar con una frase que tiene que ver con lo que dice Caputo. Sí. Caputo dice, y el 0% en agosto no, pero a lo mejor en septiembre, a lo mejor en octubre. Lo que Caputo dice, mire, tenemos problemas, pero a largo plazo vamos a estar bien. En 1923, un economista que es el demonio para el gobierno, que es John Maynard Keynes, escribió en un tratado sobre reforma monetaria, escribió, los economistas se reservan una tarea demasiado tranquila. Si lo único que pueden decir en medio de la tempestad es que cuando esta pase, el océano volverá a estar tranquilo, porque a largo plazo estamos todos muertos. Bueno, caramba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando en el gobierno de Macri le preguntaban todos por los famosos brotes verdes? Sí, que ya llegan, decía. ¿Ya llegan el próximo semestre? Sí. Bueno, esperemos que no nos pase lo mismo con la inflación. Alfredo, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias a ustedes por acompañarnos. Será en el próximo programa de Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal C. Gracias y buenas noches.